Hermanos, el Señor les bendiga en esta mañana. Es mi privilegio y honor traerles la palabra de Dios en este día. Yo le voy a invitar que si me acompaña en el libro de Hechos, Nuevo Testamento, el libro de Hechos capítulo 3. El libro de Hechos capítulo 3. Hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo y el libro de Hechos de los Apóstoles se le llama. Yo también le pondría el libro de los Hechos del Espíritu Santo. En el libro de Hechos vemos muy claramente la tarea, lo que el Señor prometió, el Señor Jesús. Él prometió y dijo, cuando el Espíritu Santo venga, el Espíritu Santo va a convencer, el trabajo del Espíritu Santo va a ser convencer a las personas de pecado. Va a ser enseñarles todas las cosas que yo quiero que ellos sepan. Y luego el Espíritu Santo les va a recordar la palabra a su momento. El Espíritu Santo va a dar testimonio de Jesucristo. Y el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda la verdad. En esta historia que vamos a ver hoy, en el capítulo 3 de Hechos, vemos muy claramente la obra de este Espíritu Santo poderoso. Dígale al Señor, Espíritu Santo, tómame, guíame y lléname. Hermanos, en el libro de Hechos 3, yo se lo voy a contar porque luego nos vamos a dedicar a unos versículos. En el libro de Hechos 3, cuando apenas el Señor Jesús se va al cielo y le dice a su iglesia que se espere porque va a venir el Espíritu Santo sobre ellos y el Espíritu Santo les va a dar poder. Estamos aquí en este capítulo 3, donde nos narra el Espíritu Santo que había un cojo de nacimiento. Había un cojo de nacimiento, ya tenía 40 años de haber sido cojo desde que nació. Y cuenta la Biblia que este cojo no podía caminar. Solo llevaban al templo y lo ponían afuera en el templo que se llamaba La Hermosa. Y ese cojo lo único que podía hacer es estrechar su mano y pedir limosna. Y ahí vemos a este cojo sentado pidiendo limosna. Pero en eso pasa el apóstol Pedro con el apóstol Juan. Y van pasando y ven a este hombre ahí cojo pidiendo limosna. Y el apóstol Pedro lo ve a los ojos, dice, veme. Y cuando este cojo lo ve, le dice Pedro, mira, no tengo oro ni plata, no tengo dinero para darte, pero lo que hoy te puedo dar, te lo doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda. Y dice la Biblia que en ese momento el cojo se levantó, sus piernas cobraron fuerza, sus tobillos cobraron fuerza, y dice la Biblia que él empezó a saltar, a caminar, entró al templo alabando a Dios por ese milagro que Dios había hecho en el nombre de Jesús de Nazaret. Este milagro y muchos de los milagros que Dios iba a hacer o que Dios hace, pero vamos a hablar específico de este, no fue simplemente porque Dios necesitaba mostrar su poder. Los milagros de Dios no son para mostrar nada más su poder. Dios no necesita mostrarle a nadie su poder. Él es Dios, créalo la gente o no lo crea, amén. Los milagros de Dios, hermanos, son para dar a conocer a la gente a Dios y a confirmar el nombre de Jesucristo, su Hijo.
Aquí tenemos a este cojo, pasa Pedro y le dice: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Los milagros de Dios son para confirmar, o fueron en este momento para confirmarle a ese cojo que Jesús de Nazaret era Dios mismo y por lo tanto tenía el poder para decirle: levántate y anda. Y este cojo empezó a caminar. Este milagro le quería decir a los judíos en ese tiempo: este Jesús de Nazaret, este que ustedes entregaron y negaron y crucificaron, este Jesús es el Mesías muy largamente esperado, es el ungido de Jehová y es Dios mismo encarnado, Dios entre nosotros. Este Jesús de Nazaret, el que ustedes crucificaron, pero que se levantó resucitado de entre los muertos, estaba confirmando el Espíritu Santo. Ese Jesús de Nazaret es Dios mismo. En este milagro se estaba cumpliendo las promesas que se habían hecho a través de los profetas del Mesías de Dios. Este milagro estaba dando lugar al cumplimiento de las promesas proféticas a Israel. El poder de Jesús de Nazaret había sanado a este cojo de nacimiento. Este milagro estaba confirmando y estaba siendo una señal mesiánica, porque en el tiempo antes, muchos años antes, hermanos, en el libro de Isaías, muchos años antes, el profeta Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 35, del 4 al 6, se lo digo para que usted lo busque en su hogar, porque no tenemos tanto tiempo. Desde aquellos tiempos, el profeta Isaías dio una profecía sobre el Mesías. Cuando Él venga, Dios mismo va a descender del cielo. Dios mismo va a estar entre nosotros. Y cuando Él venga, va a dar vista a los ciegos. Va a hacer que los sordos oigan. Va a hacer que los cojos se levanten y que los que no podían hablar, hablen. Cuando estaba pasando este gran milagro, el Espíritu Santo usó a Pedro para llevarlos y transportarlos al Antiguo Testamento para confirmar que Jesucristo de Nazaret era el Mesías largamente esperado, el Hijo de Dios, el libertador, el ungido de Jehová. Gracias a Dios, ¿no? Porque fíjese que hasta la fecha de hoy muchos judíos no creen en Jesús, están esperando al Mesías. Usted y yo ya tenemos todo el retrato completo a través de las Escrituras. Pero ellos se quedaron a medias, y gracias al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está usando a Pedro en este momento y está usando este milagro para confirmar ese Cristo al que ustedes crucificaron y negaron, es el Hijo de Dios. Es el Mesías tan largamente esperado. Es el ungido de Jehová. Es el Cristo de Nazaret. Ahora, curiosamente, estos israelitas todavía no reconocían a Jesús como eso, como el Mesías, como el libertador, como el Salvador. Y déjeme le digo curiosamente, ¿por qué digo curiosamente? Porque aquí nos cuenta la Biblia en Hechos 3 que estaban en el templo. Ahí estaban los judíos, los israelitas en el templo, pero todavía no les era revelado. Y es lo que el Espíritu Santo estaba haciendo a través de Pedro. El Espíritu Santo empieza a recordarles las profecías. Y entonces cuando ellos ven este milagro, ellos quieren agarrar a Pedro y a Juan
y los quieren exaltar y los quieren adorar. Pero entonces Pedro le dice, no, exactamente es lo que queremos que entiendan, que yo no hice el milagro, sino Jesús de Nazaret. Ese Jesús que ustedes veían insignificante, el hijo de José y María, el hijo del carpintero, el hijo que venía de esa ciudad de Nazaret donde puede venir algo bueno de Nazaret. Ese Jesús era el Hijo de Dios y Dios mismo. En el versículo 13, si me acompaña, voy a robarle agua a Isaac. En el versículo 13 dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo. Les está diciendo a los israelitas, a los judíos, este Jesús, el Dios de ustedes que tan celosos son, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios del pacto, el Dios al cual ustedes creen, ese Dios, Jehová de los ejércitos, hoy con este milagro ha glorificado a su Hijo Jesucristo. Para ellos veían a Jesús como un simple hombre. Para ellos era difícil entender que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Para ellos era una blasfemia, porque decir que Jesús era Hijo de Dios significaba, o ellos tenían que creer, si ellos confesaban esto, ellos tenían que creer, Jesús, Hijo de Dios, significa que Jesús es de la misma esencia y de la misma sustancia y de la misma gloria y del mismo poder que nuestro Dios. Y para ellos era, por eso lo llevaron a la cruz, ¿se acuerda? Porque se decía ser Hijo de Dios. Pero aquí el Espíritu Santo a través de Pedro está confirmándoles a los judíos, ese Dios en el que ustedes creen, el Dios de Abraham, el Dios del pacto, el Dios de Isaac y de Jacob, es el Dios que hoy, a través de este milagro, ha glorificado a su Hijo. Jesucristo es Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Adán. Nosotros traemos el pecado por naturaleza. Jesucristo es Hijo de Dios, sin pecado. Por obra del Espíritu Santo, habitó en el vientre de María. Nosotros, usted y yo, cuando aceptamos a Cristo, llegamos a ser hijos. Él era hijo desde la eternidad. Él ya existía desde la eternidad. No era un ángel o no es un ángel como algunos dicen, porque los ángeles fueron creados. Y la Biblia dice que nuestro Jesucristo es el creador de todas las cosas. Él es el unigénito del Padre, que significa el único Hijo del Padre Celestial. No puede ser un ángel porque ángeles hay muchos. Entonces, con este milagro y diciendo y yéndonos al Antiguo Testamento, el Espíritu Santo le está confirmando a los israelitas, este Jesús es el Hijo de Dios. Este Jesús ha sido glorificado hoy por el Padre y ha hecho este milagro con su poder. Hermanos, el versículo 14 dice, si lo lee conmigo, mas vosotros negasteis al Santo y pediste
yo quiero que vaya captando con estos títulos, que varios de estos títulos solamente se le daban a Jehová de los ejércitos. Aquí está diciendo ustedes negaron al santo, ¿verdad? Y al justo. Ustedes negaron al santo y al justo. Para los judíos el único santo era Dios, Jehová Dios. ¿Qué significa santo? Perfecto, apartado y separado de toda la creación y libre de cualquier impureza o pecado. Por eso es que el Espíritu Santo vino a obrar en el vientre de María, y el ser que nació, dice la Biblia, era santo. El santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. El apóstol Pedro les está diciendo, ustedes negaron al santo. Y luego les dice, ustedes negaron al justo. Para los judíos justo nomás había Jehová, Dios. ¿Qué significa justo? Perfecto, nunca se equivoca. Nunca se equivoca. Hace todas las cosas con justicia. Y quisiera que me vea aquí, porque decimos que Dios es justo. Nunca se equivoca y hace todas las cosas con justicia. Ahora, si creemos esto, por eso debemos de aceptar su voluntad, sea la que sea. Si no aceptamos su voluntad, déjeme decirle qué hacemos. Cuando nos enojamos con lo que pasó, cuando nos enojamos lo que Dios hizo, estamos diciendo que Dios se equivocó, que Dios no fue justo en su acción, que yo me merecía algo mejor. O algo más. ¿Me está captando? Decimos que Jesucristo es justo. Y justo significa que Él es perfecto, que nunca se equivoca. Y que Él hace todas las cosas con justicia. Pero muchas veces cuando nos pasa algo que no quisiéramos o que no queremos, le echamos la culpa a Dios o nos enojamos o decimos, ¿por qué Dios hizo esto? Y yo le invito hoy a que pensemos de verdad, tú eres justo, Señor, y tú no te equivocas. Y tú haces todas las cosas con justicia. Y acepto tu voluntad porque tú eres justo. Por algo tenía que pasar, por algo. Ahorita no lo entendemos, ahorita no lo vemos, pero en su justicia Él no se equivoca. Y esto les está diciendo Pedro a los israelitas. Ustedes negaron al santo. Ustedes negaron al justo. Y entonces ellos empiezan a, ¿quién es santo? ¿Quién es justo? Nada más Dios. Y luego en el 15 vemos si me acompaña, dice, y matasteis a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos. Ustedes mataron al autor de la vida. Humanamente mataron a Jesús, no mataron a Dios, porque Dios vive por los siglos de los siglos. Pero en su humanidad tenía que morir por causa de nuestros pecados y para pagar la deuda tuya y mía. Pero Él era Dios. Y tan hermoso fue su amor que se humilló, dice la Biblia, para ser siervo y para venir a sujetarse a estas leyes humanas como tú y como yo.
Y en esas leyes humanas fue llevado a la cruz y murió. Y no es que no quiso hacer nada. No es que no pudo. Él podía. Él dijo, yo ahorita puedo mandar una legión de ángeles, pero él no quiso. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo fuimos la causa de su amor en la cruz por nosotros. Ustedes mataron al autor de la vida, les está diciendo Pedro. Al creador. ¿Qué significa autor de la vida? Al creador de todas las cosas. Pero también significa el que sostiene todo este universo y el mundo y sus criaturas en sus manos. Y si es el autor de la vida, entonces mi vida le pertenece a él, ¿verdad? Es lo que les está diciendo el apóstol Pedro. Ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes le deben su vida al autor de la vida, les está diciendo Pedro. Ustedes mataron a Dios en ese, porque ya le expliqué, Dios no puede morir, es eterno. Vemos el 22, si me acompaña. Lo leemos, dice. Allá con Moisés en Deuteronomio, muchos años antes de que Jesús, el gran profeta, viniera, el Dios Jehová le da una revelación o le da una profecía a Moisés. Un día va a salir el gran profeta de profetas. A ese profeta vas a escucharlo y vas a obedecerlo y vas a oír todo lo que él te diga. Y el que no oiga a este profeta va a ser desarraigado del pueblo de Israel. Con el Señor Jesucristo nos está llevando Pedro. Jesucristo es ese gran profeta de profetas. Jesucristo no trajo la palabra de Dios como los profetas. Jesucristo mismo era la palabra de Dios viva, encarnada. Y le está haciendo Pedro referencia a los judíos. ¿Se acuerdan que Dios le prometió a Moisés un profeta? Y que a ese profeta ibas a tener que oír en todo lo que te diga. Y el que no oyera iba a salir del pueblo. ¿Se acuerdan? Les está diciendo Pedro. Si usted se acuerda cuando el Señor Jesús iba a hacer el milagro de convertir el agua en vino en las bodas, María le dice hagan todo lo que Él les diga. Y luego en el libro de Marcos 9:7 usted puede ver el evento de la transfiguración de Cristo Jesús. Está Cristo Jesús y se lleva a sus discípulos Pedro, Juan y Jacobo y se los lleva a orar. Y mientras que están orando, dice la Biblia que se aparece Moisés y Elías, Moisés de un lado y Elías del otro. Y ahí están los discípulos viendo esta imagen. Imagínense. Y dice la Biblia que Pedro siempre impulsivo, y Pedro dice, Señor Jesús, ¿qué te parece si hacemos una enramada para ti, para Elías y para Moisés? Y dice la Biblia que mientras Pedro está diciendo esto, una nube los cubrió. Dice la Biblia, Pedro no sabiendo lo que decía. Y dice la Biblia que los cubrió una nube y que se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. El Espíritu Santo haciendo su obra en recordándoles las profecías
y haciéndoles saber, este Cristo, este Jesús es el Hijo de Dios, es el justo, es el santo, es el autor de la vida y es el gran profeta de profetas. Y luego nos vamos al 15. Usted ya lo leyó, donde está diciendo que Dios ha resucitado o que lo resucitó a Jesucristo. Y vamos al 26. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. El apóstol Pedro les está diciendo, ese al que ustedes mataron, Dios lo levantó de entre los muertos. A este que ustedes crucificaron es el Cristo, el resucitado, el que se levantó de los muertos, el que vive por los siglos de los siglos, el que venció la muerte, hermanos, el que tiene el poder para quitar y para dar vida. Jesucristo dijo, ¿verdad? Yo pongo mi vida y nadie me la quita. Yo la pongo de mí mismo. Claro que humanamente Él dejó humanamente que el Espíritu Santo, acuérdese que en toda la obra de la Trinidad o de la redención, Padre, Hijo y Espíritu Santo hacen el trabajo perfecto para nuestra salvación. El resucitado, al que la muerte no lo pudo retener, al que venció la muerte y a través del vencer la muerte venció el pecado y venció a Satanás y venció nuestra carne. El apóstol Pedro le está diciendo a los judíos, este Jesús al que ustedes mataron, Dios lo resucitó y vive por los siglos de los siglos. Y entonces termina este capítulo diciendo, o el apóstol Pedro aclarándoles, si lo lee conmigo el 25 dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Dice el apóstol Pedro, ustedes son hijos de los profetas, al cual Dios prometió, en los postreros tiempos derramaré sobre ustedes el Espíritu Santo y vuestros hijos, y se acuerda que lo estuvimos viendo, ¿no? Y luego dice, en ustedes se está cumpliendo la promesa que Dios hizo a Abraham. Hermanos, desde tiempos antiguos, desde la creación, pero recuerde que la Biblia es una revelación progresiva. Dios se fue revelando como Padre, Hijo y Espíritu Santo a través de toda la Biblia. Cuando ya Jesucristo resucita y el Espíritu Santo viene, entonces ya se completa Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero si usted va conmigo desde el Génesis, cuando el hombre peca, Adán y Eva, ahí Dios da la primera promesa del Mesías. Un día, le dice a Eva, un día, de la simiente de la mujer va a venir uno que va a aplastar la cabeza de Satanás para siempre. Uno que va a terminar con las fuerzas del maligno. Uno que le va a vencer en la cruz y que es victorioso por siempre y para siempre.
Y luego fue pasando la Biblia, las historias, y Dios se presenta a Abraham. Y a Abraham le promete un hijo, ¿se acuerda? Y luego le dice un día a Abraham, Abraham, sal para afuera y cuenta las estrellas del cielo. Así va a ser tu descendencia. Y de tu simiente, de la simiente de la mujer, van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Hablando que cuando Cristo viniera, todos los que le recibimos, vamos a ser bendecidos y benditos por Él. Después pasa eso y nos vamos a Moisés. ¿Se acuerda con Moisés? Cuando los saca de Egipto y viene la plaga de la muerte de los primogénitos y le pide a Moisés, agarra un corderito, símbolo del cordero, Jesucristo. Ese corderito vas a matarlo y su sangre la vas a poner en el poste de tu casa para que el destructor de la muerte no entre, dándonos a entender que un día Dios iba a traer a este mundo al Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. ¿Usted se acuerda cuando Juan estaba bautizando? Y dice que Juan ve a Jesús y el Espíritu Santo le revela. Y Juan dice, ahí está. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el apóstol Pedro termina diciéndoles, ustedes son los que a esos a los que cual Dios quiere bendecir en este día. ¿Qué tienen que hacer? Arrepiéntanse y conviértanse. Ustedes tal vez no sabían en su ignorancia que Él era el ungido, el Cristo, el Hijo de Dios, el justo, el santo, el autor, Dios mismo. Ustedes no lo sabían, pero ahora el Espíritu Santo te reveló y les está diciendo el apóstol Pedro, para que vengan, arrepiéntete y conviértete, para que vengan tiempos de bendición y tiempos de refrigerio a tu vida. Usted y yo somos testigos, los que hemos aceptado a Cristo Jesús, que cuando uno abre su corazón a Cristo Jesús, es un tiempo de bendición, es un tiempo de refrigerio, pero lo más hermoso, ¿sabe qué es? Que este Mesías, el Cristo, el ungido, vino para darnos vida, vino para libertarnos de las garras de Satanás, vino para perdonar nuestros pecados, para borrar nuestros pecados y para acercarnos a Dios. Hermanos, qué importante es creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. Si yo no creo en Jesucristo como el Hijo de Dios y como todo lo que hoy vimos, yo no gozo de salvación. Pero ese creo que tiene que ser otro tema. Yo te invito hoy que como estos que estaban aquí este día, si tú no has aceptado a Cristo Jesús, chéquese aquí. Ellos eran judíos y estaban en el templo, pero les faltaba arrepentirse y convertirse y conocer a Jesucristo como el Salvador, el ungido, el Mesías, libertador. Yo te quiero preguntar a ti que estás aquí, intermedio, joven. ¿Tú ya tienes a Jesucristo como tu Salvador? ¿Tú ya tienes a Jesucristo como el que te puede libertar del infierno de Satanás? Y si no, yo te invito que le pidas al Espíritu Santo. Espíritu Santo, toca mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque qué triste que estando tan cerca,
vayas a estar tan lejos. Qué triste que estando tan cerca de irte, como le decía aquí el apóstol Pedro, terminó diciendo el apóstol Pedro, a fin de que cada uno de ustedes se convierta de su maldad, se arrepientan y reciban el perdón de sus pecados. Tú y yo también matamos al justo. Tú y yo también crucificamos al santo. Tú y yo también lo llevamos a la cruz. Tú y yo fuimos los culpables de que Él tuviera que padecer en la cruz, porque Él llevó tus pecados y los míos sobre su cuerpo, siendo inocente, perfecto y santo. Así es que yo te invito que le digas hoy al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame a aceptar a Cristo como el Mesías prometido, como el libertador.